estados kármicos por el prana, los vientos, pues no es recomendable recargarse en postura. ¿No? Entonces imagínense, es interesante ver cuando Santiago llega y todos, deja si es monje o no, que sí los hay, obviamente cuando estaba en enseñanza, pero hay también practicantes que se llaman renunciantes, como les expliqué, nakpas se le llaman renunciantes, hay yogis, hay pues practicantes de Dharma, etc. Y en verdad no ves a ninguno recargado, ¿no? Y saben por qué. Lo que la postura de los 7 puntos, aunque no estás meditando aparentemente la respiración, te mantiene más atento y te permite retener más rápido lo que está diciendo, por ejemplo, su santidad. Y también es como si estuvieras llevando una meditación en shamatha sin base, que quiere decir, estás escuchando explicaciones de la naturaleza de la mente para que las 3 puertas se adiestren y lo practiquen lo antes posible. Entonces por eso se hace así, no crean que es por... Probablemente, les soy honesto, ¿no? Hay que practicar en ese aspecto uno mucho la compasión, ¿no? Claro, si una persona está cansada, si pues ya convencionalmente pues, trabajo en la semana, muchas cosas, pues lo que quiera a veces también es un poco como el cuerpo descansarlo, no sé si la mente tanto, pero el cuerpo un poco, y es normal, con un servidor, claro, y lo he visto con otros grandes maestros en retiros, les ponen sillas, o los dejan que se recarguen, y ellos no te van a decir nada, ¿no? Ni su santidad, pero sí sabe que eso más adelante puede ser un obstáculo para tus propias prácticas, ¿no? Porque la retención no mejora, ¿no? Y también no te activa tanto, ¿no? Más adelante, y puede ser que la mente se relaje tanto que pues vamos, sí capta algo pero no lo practica, no es lo muy común. Entonces por eso no es fácil, ¿no? Lo entiendo gradualmente, pues pues también dependiendo comercialmente de la edad de la persona, si tiene algún obstáculo físico, alguna lesión, algún estado mental, a lo mejor pues ansiedad, tristeza, alguna aflicción, pues es normal que veas que, y pues para eso pues, puede ser quien sea, ¿no? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la realidad es que cuando vas profundizando en el camino, así la enseñanza dure media hora, 2 horas, 3, 4, es un gran mérito, se dice, basado obviamente en la compasión de sabiduría, no por orgullo, aclaro, porque hay quien puede estar en verdad pues 10, 15, 30 años y wow, aquí estoy 2 horas, pero también puede estar muy basado eso en el orgullo, ¿no? O sea, yo no, ni me muevo y sostengo la postura, pero lo importante es, estar recargado, ¿no? Por ejemplo, que no es lo recomendable estar con las piezas estiradas, aclaro, ¿no? Obviamente, con muchos aspectos de explicación y efectos. Lo importante es que practiques la compasión de lo que estás recibiendo, ¿no? O sea, ¿qué sirve que aquí mantengas 2 horas la postura y no practicas lo que te están diciendo? Aunque mantengas tu postura, ¿no? No digo que tengas el karma, el meta-reflexión, pero no lo practicas. Y la sabiduría, aunque tengas la postura, pues de llevar una vida significativa, no solo para ti y los demás, sino pues solo se quedó todo hacia ti, vamos, en la percepción del yo, y no estás llevando a cabo la práctica. Entonces también puede ser eso muy confuso, de que alguien que esté mucho la postura sí está aplicando la práctica, quién sabe, ¿no? Necesitamos ahora sí que verificarlo desde su propio lado y el observador verse a sí mismo si sí lo está cumpliendo así, ¿no? Okay. Entonces lo recomendable son 1, 2, 3 minutos y ya 5 minutos manteniendo una meditación por cualquier técnica que se dé. En verdad ya estamos hablando de alguien de respetos. Cuando te lo dice un buen maestro de meditación y de práctica, ya si tú le dices meditas 10, 15 minutos, te dice wow, eres un reencarnado, eres alguien que seguro compruebas que esa práctica, no tienes duda que en ese instante te llenó de energía vital las 3 puertas, mejoró completamente en ese instante la experiencia, todas tus percepciones burdas, sutiles, muy sutiles, transformó los sagrados en los 5 tipos de sabiduría, mejoró la motivación inmediatamente de seguir haciendo muchos aspectos sobre la compasión, la bodhicitta, la mente altruista. Entonces, no puede haber duda. Si hay esa duda es que algo no está correcto. Como les digo, ¿no? Algo no está, la práctica no está elongando. Entonces, una de ellas, el tiempo. Yo considero que el tiempo, humildemente, es demasiado, ¿no? 20 minutos es demasiado para quien sea, si practique yoga, meditación. Luego se acompañan con música y piensan que están meditando 20 minutos y eso es distractivo, ¿no? Por ejemplo, estar demasiado confortable, digo que la lo estamos, los cojines y esto estamos muy afortunados. Imagínense, no decir que meditamos como antes, que meditaban en el siglo XIV. Nosotros estamos en el es una tierra pura, ¿no? Si eso, nadie a lo mejor
externo, pero imagínate, pues era, utilizan a las pruebas, iban a podían, no estaban sujetos a muchas situaciones, animales, elementos, ellos mismos se pueden sentir a veces no bien, por eso tocar, pero realmente es empezar bien, ¿verdad? Que tengo practicante de yoga de años, de 30 años, 40 más, años de yoga como inversión en cuanto a camino de vida. Entre los 30 años practicando, no nada se dan cuenta como 5 minutos más de los que de la meditación. En verdad, la acción, bien, tornar, se rasca, no es. Eso es por un día que estás enfocando, pero te vuelve a distraer el yo para agregar cosas. Entonces tenemos de buscar en ese minuto o 2 o 3, es en verdad seguir la práctica. Eso va a pensar las 3 cosas, va a pensar hasta que en 5 minutos se va a asegurar, así tiemble, relampaguee, tientas, no pasó, mira. Vas a ver a qué te va a llevar eso. O sea, que te va a llevar, o sea, que el siguiente no tuve nada en ese sentido, que porque estás actuando así, porque no está beneficiando esto así, los pensamientos, los recuerdos, están beneficiando estoy beneficiando, los estoy ayudando, los estoy perjudicando, todo empieza a salir en unos instantes de meditación, así de un instante. Entonces, obviamente, cualquier tipo de meditación se elimina la confusión de la dualidad, el aterramiento, la situación mental, obviamente con de conceptos. El resultado de practicar eso, ¿qué es? Agotamiento, eliminar las que nos traen muchos obstáculos, los niveles y demás que se van creando, actividades colectivas. Eso nos está ayudándonos a tener más felicidad colectiva y no nos ayuda a profundizar la práctica espiritual y de realización. Por eso es importante graduar, no decir un minuto, si ustedes recomendar y si alguien dice, no, mira, la verdad, si quiero 10 minutos, digo, bueno, síguelo probando y velo a qué te lleva. ¿No? Pero sí te aseguro algo, si te, por ejemplo, en este caso me estás preguntando humildemente, si te duermes, algo no sale. Es demasiado tiempo. Entonces, y generalmente los que meditan, si no reciben un buen entrenamiento, así sea un minuto, 2 o 3 con un texto, aún así los textos luego no sé si explican mucho esto, ¿no? Lo he visto la mayoría en Occidente, no explican esto de, te dicen la técnica, pero no te dicen medita un minuto, 2 o 3, entonces la mayoría pues prolonga tu práctica, ¿no? Hasta que dicen eso, ve avanzando en tu práctica y ya retiros y esfuérzate más en tu práctica, que eso se puede confundir, ¿no? Esforzar no quiere decir que hagas más. Esforzar, recordamos que el esfuerzo es una de las perfecciones o parámetros de largo alcance, y esfuerzo quiere decir que sea un esfuerzo gozoso. Inclusive ese minuto que llevas de meditación debes de sentir cierto gozo en tu práctica, y eso con el tiempo muestra te va a decir, bueno, está bien, pero a la vez no te apegues a ese gozo, tú vas a estar en paz y va mejorando tu práctica, eso te va a distraer, te va a beneficiar a más seres, por un tiempo está bien, te va a decir hasta qué momento puedes introducir otros elementos de esa propia técnica de meditación, para que no obstaculices tu propio desarrollo de ti a ti y de ti a los demás. Pero eso es gradual, o sea, para la mayoría creo que es gradual. Son grandes, pero no lo digo así de por orgullo, grandes yogis y maestros no meditan más que 3 o 5 minutos. Obvio, cuando ya se van a un retiro, ya cuando vamos a un retiro, ahí sí 2, 3 horas, 5 horas, 7, si ese día tocó ese día, pues es lo que se va a meditar, ¿no? Al otro día, pues un descanso, algo de refugio. Y si te dijo vamos a meditar 8 horas, 8 horas. Y te dijo, ¿quieres tomar un retiro más estricto de una semana? En una semana vamos a meditar, o sea, créelo, o sea, una semana, así. Vas a tomar un poco de agua, pero vas a irlo purificando el cuerpo, los alimentos, los estados. Y claro, existen ese tipo de meditaciones, pero generalmente la verdad creo que necesita un guía, un
maestro que nos lleve un poquito de la mano, diría, cómo reforzar su práctica, y necesitan ese maestro que los inspire, te lo puedo asegurar, ¿no? Si no, la mira empieza a la hora y me dolía una vez que esto o lo otro, y te dicen, no, eso mejoras. Cuando lo percibes te dice, acabó la práctica, ponte a hacer vallasarla, ponte a hacer otra práctica, porque eso te está distrayendo, no te está permitiendo avanzar en tu práctica. ¿Bien? Entonces, 1, 2 o 3 minutos. Más, ya también, a veces creo que esto se puede confundir cuando ven reportajes, que lo veo muy bien, imágenes pues, de monjes, etc. Por ejemplo, pues no está en duda, Mateo Ricard es alguien que ha impactado mucho por todo lo que hace en el mundo. Y claro que hace retiros largos, y que si él procura cada 2 o 3 años alejarse, literalmente alejarse de medio mundo, no importa que tenga las poblaciones de Karuna, de ayudar a muchos seres en India, a otras partes del mundo, seguir con administraciones científicas, él se aleja de medio mundo, por lo menos un año al mes, un año o año y medio hasta 2, se aleja de todos, se va a su monasterio, al monasterio Session, o con otros maestros, con su santidad Dalai Lama, otros gurús. ¿Para qué? Se retira. Y lo sabe perfectamente porque aún así todo el dominio que pueda tener sobre una técnica, sabe que siempre estar un poco constante hacia afuera, que sería así el Abhidharma, está bien, pero sabe que el Buddhadharma le permite refrescar muchos aspectos de la motivación. Imagínate, para volver a generar lo básico, ¿no? La motivación, la mente, recordar textos, que la mente esté muy clara para poder beneficiar a los demás, cómo darles instrucciones a los demás. Estamos hablando de alguien que lleva su vida prácticamente, ¿no?, en renuncia, y aún así requiere retiros, o sea, y empieza a graduar. Los mismos se lo pueden preguntar, ¿no? Yo medito al día, si no hago retiro prolongado, 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos, en Love-Kindness, en amor bondadoso, en la práctica del Guru Yoga, de cambiarme por los demás, y vas entendiendo por qué, ¿no? Pues te dice, pues es que su santidad así lo hace, ¿no? Y él mismo te lo va a decir, sus instrucciones. Ya cuando te metes a retiro, bueno, ya es otro asunto, ¿no? Ya te dan muchos elementos para reforzar tu práctica, purificar las puertas, y ahora sí vamos a meter 8 horas, ¿no? Y ahí vas a comprobar aún más, ¿no? No, sí, me faltaban estas bases, estoy purificando esto todavía, tengo que seguir practicando, pero gradual, etc. ¿Bien? Bien. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces te recomendaría que empieces de esos 20, empieza con 3 o 5 minutos. Inclusive si sientes que eso no te está permitiendo todavía, regresa un minuto. Luego eso es para todos, ¿eh? Hasta un maestro de repente puede creer que ya yo domino más meditación, quién sabe, ¿no? Empieza a practicar, a lo mejor sus primeros minutos sí, pero después efectivamente se checa y ya está un poco ansioso en ya que acabe mi meditación, ya que acabe, ¿no? O siente alguna sensación y ya. O sobre todo así de ya que ya necesito estar como en movimiento para seguir otro texto, esa práctica. Eso es cierto aferramiento. Entonces se observa en esos canales y eso te lo va a enseñar un maestro seguramente. Te va a enseñar, eso no era ya meditación, estás como habituado a tu práctica, pero realmente no vas a encontrar la perfección y la sabiduría hasta que no sueltes esas, soltar las experiencias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Esta sesión la ocupo para preguntas, ¿no? Digo, casi no, es la tercera vez o cuarta que viene en 8 años alguien en domingo, casi no lo acepto, ¿no? En el sentido la he dejado yo siempre de horario, y la había ocupado, lo que ustedes llegaron a tomar algún tiempo, algún sábado, los sábados que les decía preguntas y respuestas, etc. Realmente lo hacía el domingo, ¿no? Pero como cambió, dejé de dar clases en otros lugares, entonces pues cambió eso hacia el sábado, se removieron cosas, ¿no? Es cosa de adaptarte, normalmente, etc. Pero es importante las preguntas de lo que quieran de su práctica, alguna duda, adelante. Entonces, ojalá haya quedado un poco resuelto. Lo digo en ese sentido, no con... humildemente no creo que sea la respuesta, voy a decir, de orgullo, soberbia o alguna visión errónea, sino en verdad está imbuida de la compasión de seguir la metodología del mejor modo como lo han seguido otros yogis, mahasiddhis, y les ha dado un gran resultado, ¿no? Y empezaron así, 1 minuto, 2, y eso no quiere decir que es de menor impacto. Debo decir, hasta Mateo Ricard practica 2 o 3 minutos, cuando no están de retiro, ¿no? Ya cuando te vas a retiro ya es otro asunto. Ahora, un Lama Rinpoche igual, pero cuando se van a retiro sí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cuando el maestro ya se va a retiro, ahí sí ya es palabras serias, ¿no? Un día entero meditando, te distrajiste, él se da cuenta, te dicen, aferramiento, ¿no? Distracción, mucha distracción.
te va a poner a hacer más nombre, tú no lo estás haciendo bien, te estás distrayendo. Si te distrae la mosca, pues ¿cómo vas a ayudar a los demás si ya te distrajo lo que dijo, lo que opinó, no? Siempre estás hacia afuera, volcando hacia afuera, o hacia adentro, ¿no? Yo soy ya sé. No te permite avanzar. ¿Quién es el que no se permite avanzar? Pues tú. Entonces ya ahí un maestro sí se da cuenta, ¿no? Si quieres avanzar, okay, ya ser más serio contigo. No es que no lo sea antes. Lo que pasa es que se da cuenta que tienes que adaptar primero a ciertos medios hábiles y no te va a forzar, ¿no? Es como decirle a todos, tienes que meditar y de este modo, no, pero si vienes a una clase y no vienes en 20, pues él sabe por qué y se da cuenta por el karma que estás pasando, la impermanencia, la motivación. Entonces él no forza nada, pero cuando tú ya lo tomas más con más fuerza tu práctica, él se da cuenta, ¿no? Y sí te empieza a decir, no, así es, más preguntas más serias, más concisas, va así y es así, así. Te recomiendo eso. ¿No lo quieres seguir? Está bien, ¿no? Sigue como tú lo has hecho y ve qué resultado te va a dar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? ¿Seguro? Bueno, pues al momento adelante. Es lo que me... Ajá, he tratado de perdón, antes que lo dije. La meditación la expresión que di un poquito es del Tantrayana, ¿no? Y ese camino rápido. Realmente si alguien me dijera, Tenzin, ¿por dónde debes empezar para mejorar todas las técnicas de meditación, por ejemplo, contemplativa? Porque es un medio hábil. Recordemos que la meditación no es el Dharma nada más. O sea, la meditación es un medio hábil de muchos medios hábiles que el Buda enseñó. La mayoría tiene que empezar con los 7 puntos. Lo digo así abiertamente. Porque si no, te va a tardar más, o sea, te va a costar más, creo, ¿no? Por muchas percepciones, karma y permanencia. Tienes que empezar con los 7 puntos. Y prácticas más hacia tu propio lado si surgen muchas percepciones, obstáculos, de cansancio físico, etc., desde tu propio lado. Que eso no quiere decir que no cultives la motivación, la mente altruista o la aspiración. Lo estás haciendo por los demás, ¿no? Su beneficio. Pero la base es los 7 puntos. Por eso estoy empezando así en la formación, los 7 días, ¿no? Los lunes, ¿no? Para estas actividades. Después prácticas se dicen más ligeras de visualización, como pues, el Okines, el Guru Yoga, el cambiarte por los demás, y Vipassana. Necesito una de esas técnicas, en verdad. O sea, si estas las tomas, todo lo demás va a ser como más ligero, diría, y más rápido, ¿no? Por ejemplo, el Shamatha con base, y sin base, que es lo que estoy explicando, el Shamatha con base, que es visualización. Soy muy sencillo, y todo esto de ver un Buda y campo de mérito y ve que sale lodo líquido, todo esto pertenece al Shamatha sin base, con base, perdón, que pertenece a la naturaleza de la mente tantrayana. Pero muchas veces esta se dice que se potencializa a través de haber llevado las anteriores, especialmente Vipassana. Si eso ya nos vamos estrictamente a alguien que sigue el camino de contemplativo de cuanto a transformación de la naturaleza de la mente, de reconocer sus estados inherentes, te lo va a decir un gran maestro. Si no llevas Vipassana, te estás mintiendo si dices que llevas Tantrayana. Por eso los que practican estos caminos de Vipassana, un monje Vipassana, un practicante serio, claro, Vipassana, muchos mantras, muchas visualizaciones, dime si ha habido una transformación en ti, lo antes posible, ¿no? Decir, porque es porque la mente si no está ajustada o no está pacificada, ¿no? Y es lo que busca el Vipassana, por ejemplo, muy rápido, a través que, digamos, una de sus bases de los 7 puntos y otros puntos de la propia práctica. Entonces dice que se recibe los 7 puntos, te acerca un poco a Vipassana, pero realmente Vipassana tiene otros puntos mucho más estrictos de la práctica que pacifican las 3 puertas más rápido, te llevan a un estado gradual de contemplación, de no aferramiento a las puertas, de observar la ley del karma, la impermanencia por la introspección y la percepción del yo. Y seguramente esa misma práctica, cuando tomas ya Shamatha con base y sin base, es muy ligera. En verdad todo es un gozo, experimenta con gozo la práctica, no con aferramiento o algún efecto afectivo, ¿no? Individual, afectivo. Bien, entonces por eso estamos empezando los lunes con eso. Como les digo, eso de la formación, que parece muy orgulloso decir formación, yo no formal, ¿eh? Cuando digo formación es que tengan una referencia, formación en que referencia de un marco de referencia de algunas técnicas o medios hábiles contemplativos que puedan beneficiarnos no solo a nosotros, a los demás. Pero definitivamente eso significa que
que esta forma que es gradual y que tenemos que darnos cuenta de qué estamos hablando. No es algo que ya te dije 7 puntos, ya lo dominaste, ya se sigue profundizando en ello. Así viene la otra técnica. ¿Para qué? Para que puedas pasar los canes, de los canes a Guru Yoga, de Guru Yoga a Meta, Meta Bhavana le llaman, y después de esta Vipassana, de Vipassana Shamatha con base y sin base, de estas dos a Mahamudra y Sokshan. Todo tiene una interdependencia. Entonces eso nos va a ir ayudando a recibir cada una gradualmente, practicarla 1, 2 o 3 minutos y de ahí veremos. Va, seguro van a salir dudas. Es lo mismo practicar eso con esto convencionalmente. Son muy familiares, pero no quiere decir que sean lo mismo. O sea, por ejemplo, los 7 puntos como caines. ¿Tienen el mismo efecto? Podría ser que sí, pero los medios hábiles de proceso de visualización de práctica, vamos, de metodología, como tal, cambian cosas algunas. Algunos 7 puntos sí se mantienen, pero algunas instrucciones no. ¿Sí? Entonces, eso es importante, perdón, es lo que iba a decir. Es importante empezar con prácticas base, y como les dije, hay quien sea completamente ligado con los 7 puntos de Ishikawa. O sea, alguien piensa que es así como, después de retiros de 3 años, 7 años, hasta lo que te imaginas. Yogis así practicaron, Hasidis, Lamas, muchos puntos, a niveles, lo han llevado a niveles, pues, digamos, inconmensurables de práctica, ¿no? Por eso alguien piensa que pues, alguien lo ha dominado en una sesión o 2, pues, a lo mejor sí, si quiere ser karma mente, como les digo a algunos, puede ser que se manifiesten muchos efectos para ti más que buenos, pero recuerda que es inconmensurable, se refiere a que no hay límite, ¿no? Eso dependerá de ti, date cuenta hasta dónde te puede llevar esa técnica y seguirla practicando. Cuando digo formación, que te des cuenta que aunque no vayas a esas actividades es para ti, pero en la medida que tú practiques y refuerces, pues seguramente le puedes ayudar a otra persona. Pero medita así, se hace así, tienes que ir cuidando de esto. Ahora sí, ¿no? Por ejemplo, con esto de la meditación, si yo me siento y empiezo a meditar, obviamente, según yo, es mi meditación. Yo me siento y es como si abrieran una llave y empiezan a ver todos mis pensamientos que tenía como ocultos, pues. O sea, todo lo que no estaba presente, ¿no? Entonces, sí se debe de empezar con los 7 puntos, ¿no? Que mencionas. Pero, por ejemplo, se podría hacer una meditación como haciendo, o sea, en la vida cotidiana, si una persona no tiene ni, por decir, algunos minutos de estar sentado, y tendría el mismo efecto, o la misma... ¿Sentado? Ajá, que sentado y haciendo algo. O sea, ¿se podría hacer una meditación como activa o algo así? Claro. De hecho, el fin, uno de los fines de cada técnica que hacemos, como se los he dicho, es que te des cuenta que la meditación no está separada en ningún instante de tu vida convencional. No lo está. Y eso no es entendible por palabras. A veces estás viviendo. Si ahorita salimos a caminar y decía, vamos a ordenar, sigo meditando, estoy meditando. Entonces, pero ¿cómo? A ver, sí, ¿qué estás meditando? ¿Por qué? O sea, ¿a qué te refieres? Bueno, ahí sí te diga, necesitas escuchar algo, desde una explicación, alguna referencia de a qué se está refiriendo esta persona con lo que está diciendo que está meditando. Y meditando quiere decir que no está viendo ni está viviendo las cosas como alguien con respecto a yo. No lo está viviendo del modo que crees que lo está viviendo el de al lado. Lo está percibiendo completamente de otro modo y está manteniendo la mente en el aquí ahora. Pero para eso está ocupando alguna técnica. O está, sí, alguna técnica, o la mente o las 3 puertas las intenta estar fijas en algún punto, ¿no? Que le llaman samadhi o punto de concentración. Ya sea los 7 puntos, aunque tú me hagas caminar, yo puedo visualizar que estoy haciendo los 7 puntos. ¿No? Y alguien dice, no, usted es sufriendo. Sí, la mente está absorta en los tres puntos. El cuerpo de mente, estoy visualizando que arriba o enfrente estoy en los 7 puntos. Y realmente siempre estoy meditando. Pero tú crees que estoy caminando, es el engaño del yo, tú crees que estoy caminando, estoy durmiendo, estoy diciendo algo. Y ese es el engaño del yo, tú te vas con eso, pero realmente no. Desde mi propio lado no lo estoy viendo así, ni siquiera. Esto no lo digo mucho porque no sea secreto no, este tipo de enseñanza, sino más bien porque a veces mejor prefiero que alguien lo experimente, ¿no? Para que
más que palabras, alguien se dé cuenta que es meditar, ¿no? Meditar es estar en el aquí ahora, libre de emociones aflictivas, pero que realmente te des cuenta que nada es como tú crees que es. O sea, yo no existe, percibe la realidad de cierto modo, pero nada existe de ese modo. Nada. ¿No? Es decir, lo que estás viviendo, lo que vive uno desde su propio lado, y lo que ve alguien desde el propio lado, es un engaño. No existen así las cosas. Lo está viendo de otro modo, como una ilusión, como una impermanencia, ¿no? Pero la respuesta es sí, sí puedes. Por ejemplo, sentado, pues ya había algunas técnicas, te tocó a ti, de hecho, pues te tocó ahí en la UNAM cuando estuviste, pues está explicando un poquito, ¿no? Algunas formas de estar sentado. Que sigue los 7 puntos, por ejemplo, de una forma sentada, explicaba, creo que sí te tocó alguna sesión de estas pues que ojalá procuras no en el respaldo, el pie derecho al frente, el izquierdo atrás, las manos en la posición de concentración, estirar las manos, la espalda recta, la varilla semiflexionada, la punta de la lengua empujando la parte superior para frontal de los dientes, el paladar y la parte frontal de los dientes, los ojos semiabiertos, y puedes contar la respiración de las 10 inhalas, a 4 veces abajo del abdomen, exhalas, y cuentas la exhalación 1, vuelves a repetir el proceso, se expande un poco el volumen, exhalas 2 hasta llegar a 10, que sean 10 respiraciones perfectas, llegando de 10 a 1, a 10 otra vez regresas al 1 y a 10. Y la meditación en ese aspecto no es luchar con los pensamientos, emociones, recuerdos, sonidos, ni del presente, ni del pasado, ni del presente, lo que se esté presentando ahorita, o lo que estés percibiendo interior, ni exteriormente, ni hacia el futuro. Voy a hacer esto mañana. ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué? ¿Dónde está el Señor? Dios es el cuerpo, Dios es el habla, Dios es la mente. Entonces, puedes meditar acostado, puedes meditar comiendo, convencionalmente, trabajando, caminando, platicando. Pero cuando digo meditar es que recuerdes un poco de estas bases que estoy diciendo, como si estuvieras haciéndola. Visualiza que lo estás haciendo, obsérvate, que no pierdas de vista el hacer ese procedimiento y manténlo lo más que puedas. Al hacerlo, lo que va a pasar es que te vas a dar cuenta de algo, que lo que estás viviendo es un impulso del cuerpo, es decir, está sujeto a la ley del karma. El segundo es el habla, también seguramente está sujeto a este impulso y la mente. El resultado de seguirte visualizando es que te das cuenta que siempre estás haciendo prácticamente lo mismo, pero tú crees que estás haciendo cosas diferentes. No estás haciendo cosas diferentes. Lo vas a ir reconociendo a través de la práctica, que ese hábito ya lo vienes haciendo. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Eso a qué va a llevar? A que se calme un poco, se empiecen a calmar las 3 puertas, calmar el fuego, a que te des cuenta, que seas más consciente de lo que estás haciendo con el cuerpo, y que alcances a ver un poco de sus efectos a corto, mediano y largo plazo, de lo que haces con el cuerpo, de lo que haces con el aire. Por eso lo puedes hacer cada instante. Claro que existen otras metodologías, no solo, estas son obviamente pues, basadas ancestralmente en el Dharma. Hay muchas técnicas actuales que utilizan, ¿no? Esta música, escuchar paisajes, formas. Claro, yo no tengo duda que puedan ayudar, ¿no? Mi pregunta es si a lo mejor se mantienen el efecto de eso durante ciertas horas en el día, pero no sé si en la noche o al otro día, no lo sé. Y creo que a veces eso hace que te apegues un poco al objeto, en el sentido de si la música está, si el video que viste motivacional o algo así, no sé si sea tan efectivo, pero soy honesto, no lo sé. Pero por lo menos lo que estoy diciendo es que lo básico de estos 7 puntos tú los puedes practicar acostado, sentado en un sofá, caminando. Algún punto de esos los puedes llevar en el día. Y de eso dependerá el que extiendas tu meditación no solo cuando te sientas, o aunque no te sentaras, como dije, si tienes algún obstáculo en el trabajo, que sientes sentado, o en algún acostado, o viajando, puedes mantener alguno de estos puntos, como observar la respiración, en lo que puedas, visualizar que estás haciendo el mudra, visualizar que estamos a lo mejor meditando en el karma, en la impermanencia, en dónde está ese yo, sigues observándote, dónde está ese yo, el cuerpo, las emociones. Estamos ir viendo también
diferentes procedimientos. Pero el punto es que la meditación todo lo pueden practicar. Que significa estar en el aquí ahora, libre de emociones aflictivas. Eso es uno, basado en la compasión, claro. Pero la mayoría de lo que sirve en Occidente, honestamente, es esta atención plena de la compasión, que la realidad, pues es lo que intenté dar durante 3 años o 4 ahí en la UNAM, porque estuve, y pues humildemente intenté ampliar todos los aspectos de que se den cuenta que es la atención plena, que no está en duda que te puede beneficiar mucho, pero qué gran diferencia hay entre practicar la atención plena compasiva. Y no solo eso, el último año y medio di atención plena en la sabiduría. O sea, ¿qué es eso? Entonces, eso ya estamos hablando de pues, prácticas raíces de seres que ya están demostradas estas metodologías de si no se cree eso, ¿no? Lo que pasa es que se intentó humildemente llegar a eso. ¿Por qué? Porque la atención plena no quiere decir que no sea de gran beneficio. Mateo Ricard, obviamente, es lo que más ha introducido para beneficiar a más seres, debido a sus situaciones kármicas, percepciones. No, el fin es hacer monjes, ni meditadores, ni seres con creencias hacia el Buda, el Dalai. No, eso no es el punto, ¿no? Más que un poco mejore, por decirlo así, sus percepciones de las 3 puertas y de así hacia los demás, sus estados y las demostraciones que hay a través de esas técnicas, pero realmente son de corto alcance. La atención plena es de corto alcance, por eso se introduce a la atención plena compasiva, porque te da más posibilidades de practicar en el día, más posibilidades de otros medios hábiles. Por ejemplo, ser generoso es un modo de atención plena compasiva a través de las 3 puertas, como puedes practicarlo cada instante, es un tipo de meditación que puedes llevar basada no solo en los 7 puntos, que le explicaré también meditación en la compasión, que sí pertenece a los 7 puntos. Pero por ejemplo la atención plena, la compasión basada en la generosidad, pues ser gentil con el cuerpo, no dañar a los demás, con el habla exaltar las virtudes y con la mente tener pensamientos amorosos por los demás constantemente. Entonces eso lo puedes llevar a donde vayas, ¿no? Donde quieras, ¿no crees? Entonces así es como tú podrías practicar una meditación del aquí y ahora libre de emociones. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de muchas técnicas que te puedo decir ahorita basadas en la compasión y en la sabiduría, y todo lo pueden practicar, ¿no? Eso lo voy a explicar también en otros medios hábiles de los lunes, ¿no? de formación. No sé si contesté un poco la pregunta. ¿Sí? Entonces todo lo pueden practicar. No importa la edad, el estatus, la edad. Puedes introducir desde prácticas de atención plena que no estén en duda, pero atención plena, compasión puedes introducir, ¿no? Porque hay muchos medios hábiles ser generoso en el día, observarte como puedes ser generoso. Pero hay que recibir un poco de la explicaciones o enseñanza para poderlo llevar a cabo todo el día, ¿no? Más que pueda, y eso es meditar, porque vas a distraer al cuerpo a una virtud. Que va a ver el resultado, ¿cuál va a ser de eso? Pues una virtud, ¿no? Y del habla, igual, ¿no? Y de la mente, igual, ¿no? Entonces, sí, la meditación se puede llevar cada instante con esto de la generosidad, hacia la compasión. Y todos lo pueden practicar. Inclusive, si no lo puede practicar alguien, obviamente por sus obstáculos físicos, de habla, obviamente, que eso fue lo que se explicó también en varias sesiones, cursos, etc. Es porque tú puedes ocupar prácticas como el Guru Yoga, tú practicar por ese ser y ver que si tiene un beneficio no basado en la compasión, por ejemplo. Cambiarte por el otro. Eso se va a explicar también, ¿no? Que es el Guru Yoga, cambiarte por los demás y practicar la compasión por los demás al cambiarte por los demás. Si no pudieran practicar los demás. Y lo demás no me refiero a lo más humano, ¿no? Reinos inferiores, superiores. Es interesante recibir esas técnicas. Y muchas de ellas pues puede hablar de varias técnicas, ¿no? varias, basadas en la compasión. Y en la sabiduría pues estamos hablando de algo ya más hacia el vacío y la interdependencia, el reconocimiento de la mente, cómo disolver al yo completamente. Todo surge en la mente, en los estados de la mente, en un estado burdo, sutil, muy sutil del vacío y la interdependencia de los fenómenos, que fue también en otros cursos de yo creo año y medio que se dio. Entonces el punto es que no hay instante que puedas meditar la mente en el aquí ahora. Cuando digo mente me refiero a las 3 puertas, porque el habla surge de la mente y el cuerpo de la mente. Cuando digo mente no hay instante que no puedas mantener la mente, es decir, las 3 puertas en la virtud en el aquí ahora. Libre de emociones aflictivas, cultivando mérito, virtudes, raíces de virtud que benefician a ti, no solo a ti, también a los demás. No hay un instante, no hay, pero eso ya dependerá de la formación de las técnicas que esté recibiendo el practicante, explicaciones, enseñanzas,
instrucciones, eso depende muchísimo. Y esto te introduce más lo que llaman introducción plena a la compasión, pero realmente es la compasión. Digo, eso lo conocen en Occidente así, pero realmente alguien que lleva Dharma, para el que lleva Dharma, eso es compasión, punto, ¿no? Y esas son las primeras enseñanzas que se dan a alguien que lleva el camino del Dharma, de lo que utilizan atención plena a la compasión. Es las primeras explicaciones que le dan a alguien sobre cómo meditar en la compasión, ¿no? Es la diferencia que puede haber, ¿no? Porque si se los dan ya más avanzado, se van a dar cuenta, no, eso es budismo, eso es Dharma. Precisamente fue lo que quiso Matthew Ricard, seguramente por sus consejos de Santa Dharma. No hay que llevarlo a un camino que sea más enfocado hacia el budismo, porque puede haber cierta aversión a algunos que si el Buda, el karma, todo esto. Entonces por eso él, creo que también en ese aspecto Matthew Ricard quiere ser lo más explícito y lo más generalizado. Pero realmente la atención plena a la compasión, sus bases son el Dharma. Alguien que toma Dharma, pues se va a dar cuenta que eso es así de lo que realmente es la meditación de la compasión. Es así, o sea, la meditación de la compasión tiene muchos medios hábiles, muchos, afortunadamente. Pero eso dependerá también de la persona decidiendo introducirse a esos caminos, y también de un maestro calificado que te inspire y te haga introducirse a esos caminos, seguramente, ¿no? Y la atención plena de la sabiduría, que es el camino del vacío y la interdependencia, el reconocimiento de todo surge de la mente y nada es independiente de la mente. Bueno, pues también necesitamos instrucciones, metodologías. Pero cuando hablamos de atención plena en la sabiduría, es el camino de la sabiduría que sigue alguien en el Dharma, sus primeros puntos de la sabiduría de alguien siguiendo el Dharma, pero realmente eso se amplía a niveles de grandes prácticas, ¿no? De un practicante maestro. Que el punto es que te des cuenta que no hay instante que no puedas meditar. Eso es a lo que voy. En la verdad convencional, llevar la práctica de esos puntos te van a introducir a liberarte del sufrimiento, a alcanzar la felicidad, en un estado de clara luz o luminosidad, no solo a ti, también a los demás. Y te vas a dar cuenta que no hay instante que puedan adiestrar las tres puertas, especialmente en un estado virtuoso, que es lo que busca la meditación, adiestrar a la mente a la virtud en el aquí y ahora. Se refiere a cada instante, y que los demás también pueden hacerlo. Y si tú no pudieran hacer, entonces reciben técnicas para tú practicar por ellos. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, más o menos? ¿Sí quedó contestado? Entonces, por ejemplo, la práctica de la generosidad, basada en la compasión, la atención compasiva, con las tres puertas, eso pues no hay quien lo pueda hacer, lo puedes llevar todo el día, ¿no? Por ejemplo, pues, a través de llevar los 5 preceptos: no robar, no matar, no mentir, no sustancias tóxicas, no promiscuidad, o ser generoso con los demás, ¿no? Bondadoso, ayudar a los demás, dar parte de tu tiempo, ser gentil, bondadoso, altruista, con el cuerpo, con el habla, exaltar las virtudes de los demás, con la mente tener pensamientos virtuosos sobre los demás. Ahí estás llevando, pero esto tiene 3 puntos: reconocerlo, mantenerlo y que se expanda. Eso es la meditación convencionalmente para alguien que empieza a introducirse a un método de mantener la mente en el aquí ahora, ¿no? Reconocer, mantener y que crezca o se expanda. Y eso hará seguramente la recurrencia de pensamientos o acciones virtuosas con las 3 puertas: recurrencia. La meditación es estar en el aquí y ahora generando virtudes, lo vuelvo a decir, libre de emociones aflictivas. Y entonces lo que tendría que surgir como resultado de estar meditando cada instante es, en cualquier instante o estadio, es generar virtudes. Las 3 puertas tienen que estar generando virtudes. Si no está pasando eso, se dice que no estás meditando, precisamente. Estás aferrado al yo. Y el yo se queda atrapado entre las experiencias del pasado, de lo que cree que es ahorita, pero realmente no lo está experimentando así, y hacia el futuro. ¿Sí? Okay. Otra pregunta más. Obviamente esto es muy, la verdad, si les quisiera resumir ahorita esto, ejemplo, ¿no? Que lo da humildemente enseñanzas de años, Dharma, eso que se ve en la UNAM, cuando he ido a liberar a otros lugares, cuando me ha tocado, pues estoy hablando de ahorita de 1 minuto de enseñanzas que duraron 3 años, durante 2 sesiones a la semana, ¿no? De 3 horas o 2 horas, ¿no? De 2 horas creo. Entonces, a veces resumir todo esto es como... Sí. A lo que voy es que a veces esto da una instrucción, una referencia, pero a veces si tomas una más clásica específicamente de esto, te das cuenta que desde atención plena a la compasión, pero que realmente es el Dharma, practicar la compasión, te vas a dar cuenta que esto nos puede llevar meses, ¿no?
meses de explicaciones, técnicas, transmisiones, práctica, preguntas, si estoy practicándolo, cómo es meditar en la compasión en el aquí y ahora, si ya me distraje, ¿por qué? Entonces, ¿qué es esa distracción? Es aferramiento, es el yo, ¿no? Entonces en ese instante dejaste de practicar la meditación de la compasión, ¿no? Emociones positivas hacia los demás, y eso te agotó, te trajo obstáculos o te trajo entendimientos incorrectos y no te está beneficiando a ti a los demás, ¿sí? Entonces eso ya sería, diría, un poco en base a la constancia, práctica, profundidad, ¿no? ¿Bien? ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí. Ayer hablamos un poquito de lo que era el Nondro, ¿sí? Pero también mencionaste de los, ¿cómo se llaman? Del camino del Bodhisattva. ¿Cómo sería o quién podría tomar esos votos? Ok. ¿Quién podría tomar esos votos? Ajá, ¿quién podría y cuáles son como los votos principales o no sé cómo? Sí, es buena pregunta. Inclusive hace 2 sesiones. Por los civis. Situación kármica, impermanencia, condiciones del yo, inclusive o no yo. Algunos vinieron, no sé, en una sesión se juntaron algunos, unos 5 o 6, y el camino realizado hace 15 días, 2 semanas. Y les dije que si estaban interesados en seguir ese camino, con mucho gusto iba a dar otra vez los votos del Bodhisattva, votos que todos pueden tomar, en verdad. Es una práctica completamente de ciencia abierta a todos los reinos, a todos los seres. El tomarlos en un instante puede beneficiar a muchos seres, y la explicación la daría obviamente, se llaman los 37 votos del Bodhisattva, prácticas. Este es el texto de toda la explicación de la práctica del Bodhisattva, pero realmente pertenece a las 37 prácticas de los Bodhisattvas. Son 37 votos, ¿no? Entonces los iré explicando, eso se tiene que explicar un poco. Muchos de esos votos actualmente o desde ese tiempo se reciben recibiendo iniciaciones, haciendo algunos retiros de Yidams, de los 4 tipos de yoga que les dije. ¿Ya? Realmente ustedes ya lo recibieron al hacer la práctica de línea. Hasta eso acelera un maestro, ¿no? O sea, eso lo acelera. Tarde o temprano sale la pregunta, ¿no? O sea, y sale porque precisamente el maestro ya los dio. O sea, los dio, pero sale porque el propio mérito que se acumuló de la práctica, las semillas kármicas positivas, empiezan un poco a aflorar, entonces empieza a surgir esos votos, aunque no supieras que los tienes, empieza a cuestionarte, ¿qué es el Bodhisattva? ¿Qué es esto? Y empieza a salir. ¿Sí? Pues necesito explicar cada uno, ¿no? Necesito explicarlo, y no es que sea contradictorio cuando lo explique. Cuando digo esto es para que no se malentienda, puede haber una explicación con respecto a la compasión que practica un Bodhisattva, que esto también lo expliqué en lo que dio un poquito en la atención plena de la sabiduría en otros lugares, y en la compasión y en la sabiduría. Entonces parece, dependiendo también las dos acumulaciones, no estoy diciendo que sea contradictorio, pero puede cambiar un poco la actitud del Bodhisattva al seguir los votos en cuanto a la compasión. Depende cómo se le presenta la situación, y con respecto a la sabiduría también. Sí está claro. Es como, por ejemplo, no dañar a los demás, que es un voto de un Bodhisattva, ¿no? Que parece el primer voto de liberación y Pratimorska, Mahayana, etc. Pero realmente sería uno de los puntos del Bodhisattva también. No dañar a los demás, preservar la preciada vida, por ejemplo, de todos los reinos, de todos los seres, esforzarse por mantener la preciada vida de todos los seres, ¿no? Con respecto a la compasión está muy bien. Y toda la mayoría sí, maravilloso, me voy a esforzar. Ahora me preguntas, ¿en tu vida convencional si pasa así? ¿No? Y la mayoría, sí, no, le pones un alacrán y bueno, no sé qué, y la araña, y gritan, y el ratoncito, y... Entonces le digo, ve. Entonces tú dime si podría seguir el camino del Bodhisattva, ¿no? O sea, tú dímelo si estás cumpliendo ese voto. Ahora, no lo estás cumpliendo, aunque ya lo recibiste, yo te diría, bueno, entonces ya hiciste la pregunta, entonces vamos a ver cómo purificar esta visión errónea, por qué te altera, por qué lo percibes como algo aflictivo, dónde está tu compasión hacia este ser sintiente, también quiere vivir, no quiere sufrir, y no estás cumpliendo el primer voto, precisamente, te altera, al alterarte tú también lo asustas, y también genera miedo, y eso lo puede llevar a que
sale corriendo y se lo come un ratón, un gato muy rápido, un ratón. Entonces, o sea, tendríamos que ver, ¿no? Una araña, ¿no? Que no esté en duda que alguien diga, parece me pica, esto, empiezan todas esas cosas, ¿no? Pues si te pica es porque se completó un karma. Es irremediable, te quites, te pongas, te vayas hasta donde te vayas, y va a pasar. Y eso es lo que no entiendo el yo, ¿no? Y siempre se va, por cierto, al objetivo el yo. Si me pasa, ¿qué? Si, ¿por qué no dices, qué bueno que puedo mantener la presencia de este ser? Nada, ¿no? Nada positivo. Ese es el yo. Entonces, uno de estos votos que estoy diciendo se oye sencillo con respecto a la compasión. Vamos a decir que sí lo cumples, ¿no? Si el ratón no dice nada o algo que te altere. Pero con respecto a la sabiduría, empieza este asunto no fácil del bodhisattva. Por ejemplo, y si una persona, como ahorita, un escándalo o algo así, y si esta persona va a dañar a 20 porque trae un arma, ¿tú ayudarías? No ayudarías. El voto de un bodhisattva es preservar la apreciada vida de todos los seres. ¿Ayudas? No ayudas. Y obviamente es muy trivial lo que estoy diciendo en el sentido de, bueno, una cosa es decirlo, otra cosa ya es vivirlo en la experiencia directa. Y si lo vives aparte de la experiencia directa, o ya lo has vivido, ¿cómo ha sido tu reacción? Y no quiere decir que va a ser igual si hay una siguiente vez. No lo sabes. Te expones, eso es parte del bodhisattva, de sus dones y libertades, para mantener también la apreciable vida de su propio lado. Por sabiduría, el bodhisattva sí se expondría, pero también se da cuenta que puede haber muchos resultados en ese mismo instante de una acción. Uno mismo puede crear más sufrimiento a los demás por interceder. Entonces dice el bodhisattva, ya por la propia práctica que traen la compasión, medios hábiles, meditación, alcanza a ver un poquito, esto sí es correcto, ahorita debo de entrar, ahorita no, aunque vea que no, porque se va a causar ni beneficio a nadie, se creó puro sufrimiento y puro conflicto, no se resolvió nada. El yo, cuando no trae estos entendimientos, aunque reciba el bodhisattva en las sabidurías, yo hoy quiero defender y los seres, sí, pues puro pasional, puro emocional, pero no observo, pues es la mayor que es la verdad, digo con respeto, ¿no? Que me lo han preguntado, oye, si alguien está golpeando a alguien y todo, me dice, ¿hasta dónde debo de entrar? Digo, no, es que no te debes de preguntar hasta dónde debes entrar, sino que alcances a ver los posibles resultados de esta acción. A lo mejor tú quieres ayudar, que lo veo muy bien por compasión, y esta persona te golpea y golpea a la otra persona, y la golpea más, que puede pasar esto, que es muy común, que el otro se enoja más, la otra persona. ¿Dónde estuvo el beneficio? ¿En qué? O dime, ¿qué? La otra persona hasta la puede herir, el otro a lo mejor hasta a ti también te hiere, que bueno, pues, ¿y dónde quitó el enojo? Y que alguien dirá, bueno, por lo menos no le pasó más a esta persona porque la distraje y todo. Yo te diría, sí, buen punto, a lo mejor sí, puede ser que sí, pero a costa de qué. No, hay cierta compasión, pero no sé si hay sabiduría. ¿Me expliqué? ¿Sí? La sabiduría sería, a ver, me lo han preguntado eso, ¿no? Yo, por ejemplo, llegar con una persona, ¿no? Y un poco suavizar, si quieres introducirte a la experiencia, suavizar un poco la situación. ¿Ves que se altera más? No hay mucho que hacer. Más bien aléjate, mejor hacer una plegaria. O si vas a actuar determinantemente, sabiendo las consecuencias de esa acción. En cuanto a la sabiduría. Y eso puede ser que te agreda a ti, agreda a otra persona, pero si se agreda a otra persona, bueno, qué bueno, ¿no? Fue el fin del bodhisattva y lo dedica por todos los seres del reino. Pero contra esto sabe que sí queda expuesto, ¿no? Y expuesto es, pues, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Más pequeño. Ahora, en la sabiduría es también que te des cuenta de algo, ¿no? En la compasión no te das cuenta mucho, porque todavía existen residuos del yo, y eso los va puliendo el bodhisattva en prácticas de los niveles de la naturaleza de la mente, que para eso se recibe enseñanza, precisamente. Y de la sabiduría es que no está en duda que todo es vacío, pero si es vacío, convencionalmente, tienes que tener un entendimiento de una verdad convencional y una verdad última. La verdad convencional es que una persona agrede, ¿no? Te puede pasar porque, o sea, así traigas protecciones, hagas, digas, pues, se pueden fructificar ciertos karmas que no sabemos, ¿no? Y si haces la acción, que seas, se dice, consciente del resultado de la acción. Si no lo eres, ¿qué va a pasar? Aunque ayudaras a alguien, pues te va a afligir a ti, ¿no? Te lastimaron, te pasó algo. Si puedes manejar esa situación, si lo podrías manejar, si no te aflige, no te perturba.
No solo eso en la sabiduría, te pasa algo, porque la mayoría pasa eso, ¿no? Cuando lleva un poco estas prácticas, no quiero generalizar. Y vamos a decir ciertas técnicas que ya te pueden un poquito menos perturbar, un poco. A lo mejor quita cierto dolor físico, mental, emocional, en ti, hacia otras personas puedes ayudar. Pero no te das cuenta de algo. Estás rodeado de más seres, como les he dicho en la pregunta que hiciste. Ajá, y si hay familia, si hay seres que te aprecian, ¿cómo crees que queden si a ti te pasa algo? Aunque tú sepas manejar de tu lado el dolor físico por alguna técnica, por alguna práctica, si alcanzas a ver qué pasa con los que te rodean, ¿qué crees que pasa? Sufrimiento. Pues sufrimiento, ¿no? ¿Y cuál es el fin de un bodhisattva, por ejemplo? Que no haya sufrimiento. Y la sabiduría, pues más rápido, ¿no? O sea, más rápido, tomar acciones que beneficien al mayor número de seres sintientes. Pero cuando les digo que puede ser esto para algunos contradictorios y no se explica más profundamente, es que un bodhisattva da su felicidad por la felicidad de los demás. Y alguien dice, entonces, ¿cuándo voy a ayudar a alguien? Que precisamente la sabiduría no es fácil porque sí, dices, puede tomar la percepción, la práctica del bodhisattva. Si, efectivamente, si no voy a ayudar, entonces ¿cuándo voy a ayudar? ¿No? Ok, decides ayudar. Lo vuelvo a decir, si estás consciente de que estás relacionado con otros seres también, y si te pasa algo, van a sufrir. Entonces el Bodhisattva dice, bueno, se beneficiaron tantos, pero también de este lado se pueden afectar tantos. ¿Dónde estuvo el beneficio? Wow. No, es como de observar. Tienes que observar. El mejor medio hábil para ayudar. ¿Sí me expliqué? Entonces la sabiduría, el Bodhisattva dice, bueno, si percibe que se va a poner en sufrimiento a muchos seres, pero también se benefician otros, si ve que es muy, aunque sea muy equilibrado, el fin de la acción es que se beneficien del mayor número de seres sintientes, no algunos, y también sufran más, ¿no? El mayor, y si no es el mayor, entonces el Bodhisattva ocupa otro medio inmediatamente, ¿no? A lo mejor visualiza otras cosas, unas plegarias, empieza a hacer unas oraciones, otro tipo de medio. ¿Para qué? Porque se percibe cierta dualidad, inseguridad en su acción, o aunque ya lo vislumbró, no, esto podría pasar, no va a ayudar tanto. Ahora, si sabe que va a ayudar y que se va a beneficiar al mayor número de seres sintientes a costa de su propia felicidad, pues sí podría tomar esa decisión, a costa de que otros seres sufran, que lo aprecien. Pero si se van a beneficiar mucho más, ¿sí me explico? Mucho más, sí podría llegar a tomar esa decisión, sabiendo que sí podrían sufrir seres que lo rodean. Porque dedicaría, el Bodhisattva tiene modos de dedicar en el instante que está experimentando una aflicción, su felicidad por los demás, y recuerda ciertas técnicas y prácticas que lo pueden ayudar a transformar el sufrimiento de felicidad de sí hacia los demás y a los que le rodean. Por eso necesitamos ver cada voto. Por eso no podría generalizarlo, ¿no? Entonces hicieron solo uno, por ejemplo, mantener la apreciada vida de todos los seres. Con respecto a la compasión, digamos que tú tienes que esforzar por mantenerlo así. Con respecto a la sabiduría, tendríamos que ver la causa y condición que estás pasando, la impermanencia de las percepciones todavía de este yo seguramente, para ver si esa acción es correcta o incorrecta con respecto a la sabiduría. Que no esté en duda, como les digo a algunos. ¿Quieres ayudar? Qué bien, está el voto del Bodhisattva con respecto a la compasión, pero no sé si está comprendida la práctica de la sabiduría. Sí, es que creo que es más fácil comprender la compasión que la sabiduría, porque no alcanzamos, bueno, en mi opinión, y no alcanzaría a ver. Así es como cuando me dijiste, ¿no? Que estabas expuesta un poco al trabajo donde estabas. Te dije, por compasión está muy bien, pero por sabiduría sí lo alcanzas a ver. Te pasa algo, por lo que sea, ¿no? Te expones a algo. Y cuando digo te expones, digamos en intensidad, algo no muy grave. Que te digan algo, que te quieran como, pues sí, a lo mejor puedes hacer algo y no te pasa nada, ¿no? Porque llega la policía o saliste, ¿no? Ibas por el camino, saliste. Pero hasta con eso, hasta con algo así, te está indicando algo, ¿no? Esa decisión de tomar algo te está indicando algo, ¿no? Hay una causa y condición parcial, se está pasando algo que se puede volver en cualquier instante una causa y condición completa. Ajá. Y si no lo alcanzas a ver así en el camino del Bodhisattva, se dice que entonces está falto de sabiduría, porque la realidad lo que te esté diciendo es que algo parcialmente se está acumulando y falta que se complete nada más. Completar es, ahí viene un aviso, ¿no? Una agresión, mejor haz prácticas de purificación, alguna práctica para eliminar obstáculos para ti y los demás, para que no se complete el karma por si vas otra vez a esos lugares, situaciones.
dice que ya cuando el karma es pesado, muy pesado, inclusive pues eso puede ser para todo, no solo alguien que no lleve el camino bodhisattva, obviamente para quien lleve el camino bodhisattva. Y el karma cuando es pesado es cuando no hay nada que hacer, ¿no? Así, o sea, ni siquiera te dio tiempo, ¿no? Y por eso después esas explicaciones de o todo es karma o ciertos aspectos no, eso que llaman destino, donde a lo mejor nunca te pasó nada, ibas a un lugar, pero cuando menos te esperas se completó el karma. Y eso es muy complejo explicarlo para un bodhisattva, ¿eh? Eso es muy... De hecho, practica para percibirlo, practica mucho en la sabiduría por saber, y a lo mejor sí va a pasar esto, si ya lo percibo, algo fuerte, ¿no? ¿Qué hace el bodhisattva? Mucho más incrementa en esos instantes el mérito. Entonces tiene técnicas para dedicar el mérito por todos los reinos, todos los seres, por si llegara a pasar algo hacia sí, hacia los demás. Dice, para que quedes libre de emociones aflictivas y puedas renacer en una tierra pura. También los seres, si alguien queda con algún sufrimiento o asciende, hay técnicas para poder, o metodologías para poder transformar esos estados hacia gozo y felicidad. Pero esto ya dependería mucho de introducirte en estas prácticas de la perfección de la sabiduría del bodhisattva. ¿Sí? Por eso les digo que puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Cuanto sí, efectivamente, la mayoría lo hace con compasión, pero por sabiduría, quién sabe, no me atrevería a decir que, pues, literalmente su santidad de Lama, ¿no? Alcanza a ver la perfección de la sabiduría, y aún así nos dice más enseñanzas que yo les diré con respecto. Dice, hasta el Buda se puede equivocar, pero cuando dice esto, no es que se equivoque el Buda, obviamente, ¿no? Sino más bien o alguien que lleva el camino correctamente. Si no se refiere a cuando equivocar, es que ni siquiera el Buda quiere hacerlo perfecto, imagínense. Y el humano, cuando no está entrenado hacia la perfección de la sabiduría, siempre quiere hacer lo correcto, lo perfecto. Y resulta que hay aspectos del bodhisattva que si uno lo recibe de grandes maestros, te das cuenta por qué no es así. El yo está buscando la perfección todavía. Y la perfección de la que habla el bodhisattva no es esa. De siempre tengo que estar para los demás. Siempre tengo que estar. Sí, en el sentido de bodhicitta, pero también en el sentido de perfección serías, mira, no va a salir lo que tú quieres siempre. Y eso es el yo. Pueden modificarse las cosas y no van a salir como tú quieres. Y el yo no entiende eso, la perfección de la sabiduría. Por eso les digo que puedes querer ayudar a alguien, pero sería yo. Muchas veces la sabiduría si no alcanzas a ver las situaciones. Y alguien, por ejemplo, te dice, ¿no? ¿Ya ves, Tenzin? Yo sí quería ayudar y ver lo que le pasó a esa persona y tú por tus explicaciones yo te diría, bueno, no soy perfecto, discúlpame, ¿no? Yo te diría, discúlpame, yo creía que tenía algo de revisión. Y tú, no, Tenzin, te lo dije, no eres un gran maestro. ¿Ya ves? Digo que confié en ti tanto tiempo. Y yo te diría, bueno, discúlpame, pero hasta el Buda, aunque no lo creas, falla. Cuando dice falla, que se da cuenta que no posees nada, no controlas nada. Te estás guiando a través de las prácticas y medios sabios. Inclusive ese falla, lo que se refiere a sus entidades, es que eso acrecenta la compasión con todos los seres. El que tú veas esto en un gran maestro, en un Buda, ¿qué pasaría? Wow, así de complicado está el karma, así de complicado está la impermanencia de las visiones hermanas. ¿Qué controlas? Entonces, ¿por qué le podría decir al Buda si es perfecto, imperfecto? ¿Cómo le podría decir al Buda que es imperfecto? Más bien le está permitiendo con sus enseñanzas acercarme un poco a tomar mejores decisiones, más no quiere decir que siempre van a ser las más eficaces, porque no son verdades absolutas, como el Buda dijo. Pero eso mismo, aunque no sean eficaces, ¿qué va a generar en ti? Liberar, ¿no? Compasión. El Buda sí quería liberarnos a toda costa, ¿no? Todos sus medios sabios. No está diciendo que siempre va a ser certero, lo que está diciendo. Si fuera certero, todo lo que dijo, que no, cuando digo que es certero es que no sea verídico lo que hizo y practicó y benefició a los seres y beneficia a los seres, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es certero es que sería la única tradición espiritual, la única, por ejemplo, que transforma todo sufrimiento en felicidad, y es así. ¿No es cierto? Entonces el Buda fue tan flexible, ¿no? Así como diciendo, mira, eso, si tiene solución con ese Shantideva, tendrá solución. Si no la tiene, no la tiene. Y el yo no acepta eso, no acepta que pues, hay cosas, no tienes, pues ya acepta, no tienes solución, punto. Sigue generando karma positivo, mérito, y a ver hasta dónde te sigue llevando. No te está diciendo, ya, esto es así y así se va a cumplir. Si no, sería una verdad absoluta. Y si es una verdad absoluta, pues que todos practiquen el Dharma, que todos practiquen lo que dijo Santidad de Lama, o todos los textos de Dharma, entrenamiento a la mente. Y afortunadamente no es así. Cuando digo afortunadamente que no es así,
es que te vas a dar cuenta que es el vacío, la perfección de la salida. Es que la mente puede crear todos los estados que te imaginas. Si cree en Dios, va a creer en está Dios. Si cree en Cristo, si cree en Buda, si cree en Buda. Pero todo surge en la mente y todo es, nada es independiente. Y eso nos va a llevar a estados de, pues con razón, esto se resolvió, no se resolvió. No es resolver nada externo. Es de lo que habla el Buda en esta perfección. Pero hay que recibir entrenamiento en ese estado de perfección y sobre todo práctica directa, ¿no? Práctica, y hasta que pasan las cosas, esto me enseñó algo, ¿no? Seguro, ¿no? Lo veía correcto, incorrecto, esto algo me enseñó. Y que surge en la mente, ¿no? Entonces la que tengo que seguir tratando es a la mente. No es que sucediera profesionalmente, eso pasó en tu apariencia externa, pero realmente ¿dónde surgió eso? En la mente, ¿no? Ya sea individual y colectiva, la verdad convencional, y la verdad última, pues es la misma mente, la que hay que tratar esa mente. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Bien? ¿Seguro? Hoy es sesión de preguntas. ¿No? Entonces, ¿sí vas a dar los votos? Sí. Ya, como la explicación, los votos ya los di, la Constitución muy bien, de hecho viene hasta la primera hoja, la segunda hoja del texto. Son los votos Mahayana y los votos de Bodhisattva, pero los voy a volver a reafirmar en algún retiro que haga, o si hasta en una sesión, si los volveré a dejen de ver qué sesión, algún domingo que se haga la práctica de Bodhisattva, seguramente, y daré la explicación de los votos de Bodhisattva, definitivamente. De hecho es lo que quería hacer hace el domingo pasado, pero otra vez lo que sea, ¿no? Desde mis preparados, para en esa sesión vienen 6-7 que se comprometieron, pero vienen todos. Entonces un maestro pues dice, no es el momento, es hasta que o alguien que los pida. De hecho un maestro si le pide los votos se los tiene que hacer. Bueno, más bien por su entendimiento o práctica de la comprensión los puede dar y le explica que todo lo pueden tomar. Ya con respecto a la salida dice, ok, son estos y hay que seguir esto, ¿no? Es lo que haría. Puede ser el próximo domingo inclusive, ¿no? Si vienen a las 11, pues ya no sé. Y doy un poco de la explicación. Son varios, ¿no? Inclusive, déjenme ver igual les saco las cosas. Porque puede haber varios textos, a veces cambian algunos, son lo mismo con respecto a algún linaje, pero esta es la práctica del Bodhisattva que refuerza las 37 prácticas del Bodhisattva. O sea, lo que estoy diciendo es que si llevas este texto es mucho más profundo que llevar las 37 prácticas del Bodhisattva. Por eso estamos llevando el texto renglón. Si a eso es también otra pregunta. O sea, si tú recibes esto, se dice que es como si practicaras las 37 prácticas de los Bodhisattvas. Y cuando escuches cada voto y precepto, vas a ver cómo la instrucción venía aquí y más ampliada. E inclusive tal vez ya te dio el tiempo de practicar con más fuerza cada voto el texto de la práctica de los Bodhisattvas. O sea, esto absorbe a los 37 prácticas de los Bodhisattvas. Pero inclusive decíamos que lo que pienso, o se va a hacer es un librito que trae las 37 prácticas de los Bodhisattvas. De hecho está aquí, varios textitos. Sacarle copia a quien quiera, puede leer esos votos y se dice que, bueno, a lo mejor si los leen, no sé si directamente, digamos, si recibe esos votos, se puede hacer una ceremonia, pero si no lo recibiera, pues al leerlos constantemente, intentar practicarlos, se recibe las virtudes de esos votos, como si los hubiera recibido, y pueden beneficiar a muchos seres. Entonces esos libritos pueden ayudar mucho. De hecho pretendo hacerlo en parte también de este programa. Te va a dar material de Dharma y también para los que quieran recibir la formación de lunes o alguna otra sesión, si lo voy a dar, voy a sacar copias y es chiquitito y ahí puedes recorrer todos los votos para que pues estés practicando y reflexionando y practicando sobre todo. ¿Bien? Me recuerdan eso. Si los quieren, entonces me dicen para que el domingo se puede hacer eso. Y también si quieres puedes poner ahí en el chat para los que quieran que va a haber una ceremonia a las 11 de la inclusive que ya los hayas tomado, se dice que se puede refrescar, se llama, pues y volver a recobrar el mérito, el karma que se te mete por si has roto algún voto por falta de práctica. Es que no saben. Les puedes poner eso, ¿no? Que se van a volver a dar votos de Bodhisattva para que los beneficios y la explicación de los votos de Bodhisattva. Entonces, si quieres pones en la semana, te encargo eso mucho. Sí. Ya que los pediste, pues, porque presentes para que se beneficien más.
Entonces, sería el domingo a las 11. Aunque el domingo, creo que el domingo es el 6, ¿no? No, ese es jueves, mentira, ese cumpleaños. Jueves 6 sería el cumpleaños. Va a ser una ceremonia aquí. Domingo. ¿Será que 6, 7, 8, 9? 2. Chécalo, ¿no? Si quieres. ¿No es 9? Según yo es 9. Es 9 de julio. Ah, no, ¿Este que va a venir? No, no, creo que sea 2, ¿no? El próximo domingo es 25. Entonces ponlo 25, por favor. Okay. Porque la próxima semana ya es el 6, es cumpleaños antes del jueves. Es que sea muy alusivo, lo dejemos por su larga vida, más tomar unos votos así tan valiosos para tradición para muchos seres. Y ahí les pones en los 2 chats, ¿no? Sí. Yo espero, si siguen, ¿no? No sé si ya se pensaron, si siguen. Sí, todos, sigo. ¿sí? Todos siguen ahí. El de Tonali creo que ya no está ahí. Ya se hizo como de pocas personas. Uno que estoy en uno que se llama Tonali. Pero era de la escuela de No, de Yokosa. Ajá. Yokosa. Ajá. Pero dice Tonali, no sé por qué. ¿Y ahí hay un chat? Ajá. No sé por qué estoy ahí. ¿Y quiénes están ahí? Pues gente que ni conozco. ¿Y están tomando clase o qué? ¿Están tomando clase o qué? No, yo era de las personas que iban a Yokosa. Sí te acuerdas que íbamos allá a Yokosa. Sí. Y pero ese de Tonali es de años muy pasados, por eso me extraña. De hecho yo daba clase ahí, les daba clase ahí. Pues a menos que sea... O sea, pero sigue activo ese Sí, pero ese chat en el de Yokosa, pero que se llama Tonali, ya nada más tiene como 6 o 7 personas que no sé quiénes sean. ¿Ya está en movimiento ese? No, está como vacío. No se ocupa, pues. Ah, sí, es que, bueno, de pronto más porque sí, yo les daba clase en ese lugar. Ah, ya. En Tonali. No, de pronto. Qué raro. Sí, pero sí, y estoy en en el que se hizo acá. Okay. Sí, para que los pongas, sobre todo el de lo dice Boichita C. ¿En ese sí estás? No, en ese no. ¿No sabes qué es que pasó? Con razón, vi ahí que pusieron a Laura, pero la otra Laura, y la otra Laura ni siquiera va a contribuir a eso. O sea, entonces, pero la que organizó ese chat puso a Laura, a la otra Laura. Ah, ya. Y yo dije que te pusiera a ti. Sí. Ese día que se pusieron aquí. Entonces te pido un favor, le dices a no, es que se lo pide Verónica. ¿Cómo le hacemos? Verónica, la que dice Verónica. Pues en ese chat está en el Bodichita, ¿no? Normal, lo dice Bodichita normal. ¿Dónde está Bodichita normal? Sí, creo que sí está, no tengo su número. Ahí tiene que venir. Si viene en ese chat, ahí tiene que estar. Ahí va a aparecer. Dile que si te ponen el de Bodichita AC. ¿Verónica? Que él se entere. No. ¿Dónde? Sí. ¿Es Verónica? Verónica, sí, es la única Verónica que hay. Sí, Verónica. Porque ese día tú le diste el teléfono a Alejandro, ¿no? No, se lo di a... ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama. Okay. La chava de lentes. La novia de Alejandro, ¿no? No, esta... ¿Quién? ¿La que escribió los chats ese día? ¿Cómo se llama? Dice chava, la que viene el lunes. Carla. Carla fue la que anotó. Sí, entonces, Carla. Seguro se fue con la finta, se fue con que era Laura, la otra Laura. Ajá. Y puso, yo cuando vi el otro le dije, pues, ni viene, o sea, bueno, sí viene, pero no va a contribuir a una clase de la semana. Y no va a contribuir a eso. Ok. Entonces, se me hizo raro que no estabas, yo pensé que eras tú. No, yo esperaba que sí estuviera. Entonces ponle, por favor, a Verónica que te ponga, para que también Andrés entre cualquier cosa, porque le digo por las direcciones, si algún día ya van a estos lunes que hay estas sesiones en estos lugares, y donde nos quedemos de ver, pues también ya pueden ustedes llegar, quien quiera ir, ¿no? Entonces dile, por favor, que si te ponen. Ya la encontré aquí en el chat. ¿Ya? Ahí ponle, pero en personal, ¿no? Ponle en personal. Sí, se lo voy a poner en personal. Que si de favor te pone en el de Bodichita AC, que me diga así, literal, Tensi me dijo que si me podías poner en el Bodichita AC. Okay. Para que se enteren los dos, eso es todo Andrés también. Sí. Porque pues vamos a empezar a poner horarios de dónde verse para si quieren ir a estas sesiones. Y pues creo, aunque se está grabando y etc.,
que es un gran beneficio, pero nada como a veces ir a la experiencia directa para que veas de referencia, lo voy a decir, no es que lo hagas así, pero pues, cómo lo está haciendo Tenzin, ¿no? O sea, con qué empieza hacia las personas, qué prácticas les da y también pues con el tipo de respuesta, todo esto. Entonces ayuda para que las siguientes sesiones pues también más o menos se dé cuenta, ¿no? Lo digo por humildad, ¿no? Porque alguien puede llegar y, ok, yo sí lo quiero dar y le empiezas a dar algo contenido, pero te va a decir, sí, pero si es así, o sea, sí tienes que ir corroborando en ese instante que sí le esté ayudando. Respuestas preguntas que te haga la persona, ¿no? Entonces, pero bueno, bien. Bien. Y ahí le pongo que la próxima semana, el domingo a las 11. Bueno, eso ya sería en el chat en general. Sí. En el chat ya les pones, Tenzin me dijo, Tenzin va a hacer una ceremonia de recobrar los votos del Bodhisattva, quien guste, a las 11, esa fecha que pusimos. Sí, para quien quiera venir. Y también en el de Bodhicitta AC. Bodhicitta y Bodhicitta AC. Okay. Por favor, ¿no? Ahí, ya que te pongan, sí. Inmediatamente lo pones ahí. Sí, está bien. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por cierto, el lunes se va a hacer actividad. No. ¿Este lunes? Es ahorita es hasta se eligió cada 15 días porque lo digo así abiertamente, yo por mí lo doy cada lunes, no tengo problema, pero lo que pasa es que los principales, que la verdad ahorita son los que están más cercanos en el sentido, no por el tiempo, sino porque así se dieron las causas y condiciones. Mayra, que es la que está muy conectada por ser directora en estas actividades con el doctor, no me acuerdo el nombre, que mueve todo esto médico familiar a nivel distrital y de otros lugares. Ella sabe bien toda esta mecánica, me explico, de pues, lugares, apoyo, y ella ha tomado clase varios años, entonces ella está como más empapada, vamos a decir, de la situación. El señor Francisco, que también él conoce muy bien al director, que son compadres, son familiares, algo así. Entonces lo llevó a algunas pullas, entonces me conoció el señor, entonces ya más adelante dijo, sí, es increíble, si quieren dar algo así. Le salió a él más adelante algo así, una plática. Y pues Verónica, que está apoyando un poquito en la cuestión un poco legal de lo que se va a ir haciendo, ¿no? Permisos, situaciones si se llegan a necesitar, tal vez, de otras cosas que necesitamos, ¿no? Pero el punto es, por su trabajo de los tres, precisamente, la verdad, Mayra está dando 2 o 3 horas de su trabajo los lunes, ¿no? A pesar de que está en lo mismo de esto, pues tiene que dar 2 o 3 horas. Francisco, pues no, es su trabajo. De verdad que igual. Entonces por eso no lo estoy haciendo cada lunes. Pero, precisamente como les dije, dependiendo también de los que lo estén tomando el lunes y su constancia, se activará cada lunes, ¿no? Eso dependerá también de las personas que digan, yo sí voy y me comprometo a seguir más tomando la enseñanza para que más rápido estés permeado de lo que se va a dar, y entonces eso va a permitir que se dé más constancia en la actividad, ¿no? Particularmente en el servidor. ¿Por qué? Porque más adelante va a haber más grupos, es lo que les digo. Son más de 200 grupos, ¿no? Lugares, más de 200 lugares, y en cada lugar hay muchos grupos. Entonces estás hablando de algo, sí, ¿no? Que, pues, o sea, Tenzin, les digo, la verdad, humildemente, no quería, pero si eso me va a hacer dejar 1 o 2 actividades de niños. No quería, pero lo tengo que hacer porque me conmueve mucho ver a personas que se están sacrificando mucho, literalmente, mamás ya grandes, con muchos problemas, y los ves en problemas, ¿no? Físicos, mentales, y ayudando, ¿no? Creo que lo necesitan mucho ellos ahorita. También, claro, que los niños, pero los niños sé que estuve con ellos 2 años en estos grupos, 3, y pues así son las cosas. Entonces ya en la semana ya es complicado también para mí regresar, y regreso a clase, y no quiero empezar ciclos de años pasados que con mucho gusto lo haría, pero lo siento, no hay el soporte, ¿no? Antes si me traían, íbamos con mi compañero, no, ahora sí ya se está volviendo algo, no porque no pueda, porque quiero estar más eficiente para los que me necesitan, humildemente, ¿no? Personas que veo con muchos problemas, carencias económicas, situaciones, creo que tengo que estar, no porque yo quiera, sino porque así se está manifestando la actividad. Y pues para eso necesitamos más manos, ¿no? Quien quiera contribuir. Y eso ya dependerá de darle más secuencia los lunes, y inclusive, así literal, ¿no? Te los dije a las mamás de los niños, miren, si yo hubiera querido, me ofrecen dar
por lo menos 2 o 3 sesiones a la semana. Y sí, yo hubiera imagínate, o sea, ir a lugares, ir a delegaciones, venir en el día, más las clases normales. Y de hecho ese es el fin, yo con gusto lo tomo, pero no lo tomé. ¿Por qué? Porque reconozco que hay obstáculos de cierto tipo, ¿no? No quiero forzar tampoco a nadie que me traiga, me venga, no sé, porque no quiero perturbar a nadie también sus actividades, situaciones, si no, lo hubiera hecho, ¿no? No es, años pasados esto era muy fácil, no porque no puedo ahorita generarlo, sino tampoco quiero complicarle a nadie, y también quiero guiar recursos que se tienen que seguir generando otras cosas, ¿no? Por eso, si no, pues además yo me voy en taxi y me regreso, no tengo ningún problema. Pero quiero que todos acumulen mucho karma, positivo, mérito, sé por qué lo digo, ¿no? Sé por qué lo digo, más adelante, situaciones y para los demás, ¿no? Entonces por eso estoy gradualmente que se den las cosas, ¿no? Que una clase cada 15 días, ya veremos una ya cada lunes, después 2 a la semana, 3, pero eso ya dependerá también de la constancia, esfuerzo que pongan, ¿no? Los que quieran contribuir de ese modo. Y si no, como les dije, tomamos la formación, es para donde tú lo quieras dar. Tu casa, trabajo, escuela, eso ya depende, ni siquiera en eso yo estoy poniendo el más mínimo así de que sea para esto, ¿no? Es para donde tú quieras, ¿no? ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, muy bien, pues vamos a un instante a hacer unas respiraciones, un minuto, ¿okay? Observando la respiración de los 7 puntos. Lo luchamos con buen pensamiento, recuerdo, sonido, dejemos que transiten las experiencias internas y externas. Y ojalá las respuestas, las enseñanzas sean de beneficio, que observan las virtudes, no solo nosotros, pero ustedes. Carrera pagare senga mandi pendata ma malo come diciare se quanti si vede che dopo di carrera. Tani ne che se io parla ma te da quanto ma te tinga so cosa. Ne se guarda esa zar del buco. Ne se guarda esa zar del buco. No ma las palmas. Ya hice la dedicación por todos, pero de todos modos te los decimos Om Mani Padme Hum. Om
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Ahum. Om Ahum. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Entonces, de todos modos, estas preguntas que hiciste, Andrés, será muy importante y también, ¿verdad? Nada es independiente, todo es interdependiente. O sea, realmente todo tiene que ver con todo. La clase que se da el martes, la clase que se da el miércoles, la clase que se da el jueves, inclusive hasta las mismas tuyas. Entonces, este tipo de preguntas amplían muchísimo la posibilidad de prácticas y profundizar en ellas, no solo para uno, sino para el que lo escucha, que eso está mucho más allá del castellano. Entonces, vale la pena eso que nos preguntas también los lunes, ¿no? También porque, les digo, a veces uno se da por obvio, ¿no? 5 años ya practico la visualización en un Buda y te das cuenta, ¿cómo será? Y todo esto, ¿no? Que fui explicando. Y nada como volverlo a escuchar, en serio. Mejor, sin pena, no, ¿sabes qué? Sí, la verdad yo lo había recibido, pues mejor. No lo grabé, no lo apunté, entonces más adelante te das cuenta, por si les digo, sé lo que te digo. No sabes en qué momento, anótalo, grabalo. No es porque diga, Atensi lo está dando, que quiera que lo escuche, no, verá que no. Es porque sé que al rato te vas a otro lugar, no te veo en mucho tiempo, lo que sea. Aunque sea que te sirva que lo hayas anotado y grabado, mira, la instrucción se quedó y es más fácil, ¿no crees? Y ya regresas a tu base y puedes ir profundizando más así, en otro lugar, si lo tomas en otro lugar o si un día regresas. Pero es importante estas preguntas porque créanlo que ayudan mucho para la formación que hay los lunes y para las otras clases, ¿no? Entonces es muy importante recibir sí una visión general de esa técnica contemplativa, pero sobre todo ir profundizando en ella. Y seguramente surgen muchas preguntas en el momento de la práctica y eso es muy importante. ¿Cómo va a haber dudas si no practicas? Es como en la escuela, literal, ¿no? Si no haces tu tarea, ¿cómo va a haber dudas? No hay dudas, es obvio. Y aunque no tuvieras dudas, ese es un problema. ¿Sabes cuál es? Estás aprendiendo las cosas de memoria. Y sí, una de las materias que llevan los monjes, los maestros se llama memorización. Y a lo mejor sí, hasta tienes una reflexión y tú sabes resolver las cosas. Pero te estás quedando en una cualidad hinayana. Es decir, tú lo estás entendiendo y no estás haciendo que los demás lo entiendan. Se dice que tú estás imbuido de cierto egoísmo, de cierta visión errónea. Por eso es tan importante que una duda o pregunta no lo veamos como solo es para nosotros. No sabes en qué instante puede beneficiar a los demás. Y inclusive ese es un voto de un bodhisattva, ¿no? Que todo lo que hace beneficia a los demás, no solo a sí mismo. Entonces todo esto puede ayudar mucho para el lunes, ¿no? Este tipo de preguntas, ¿no? Así, oye, ¿cuánto medito? Por eso les dije el lunes, 1 o 3 minutos. Y si no, otra vez se puede preguntar. No, mira, llevo 7 o 10 minutos, siento que me hago automáticamente. Yo te digo porque lo veo, ¿no? Practicantes de lugares, de todo. No. O sea, el maestro te dijo 3 minutos, ¿para qué? Mira, te lo está diciendo alguien que sabe, alguien con experiencia. No lo quieres hacer, está bien, pero diría que si vas a llevar el camino, escúchalo. Vas a ver que más rápido vas a avanzar y vas a sentir hasta ligereza en tu práctica. Y vas a decir, así era, sí, así era, así de sencillo era. Pero nada más escuchando. ¿Preguntas? ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿qué? Ustedes. Muy bien.